Hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el lugar donde te encuentres mirando este video. Te invito a hacer una oración. Vamos a hablar de la palabra de Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús. Habla a nuestros corazones, a nuestras mentes, y que podamos entender tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Abra su Biblia allí en 1 Corintios en el capítulo 10, del 5 en adelante. Yo voy a hablarles ahora a través de este medio, una vez más, acerca de lo que le ha ocurrido al pueblo de Israel. A él le ocurrieron muchas cosas en el pasado, cosas que están volviendo a ocurrir ahora en el presente. Las cosas del pasado ocurrieron para que sean un ejemplo para todas las generaciones. Y eso es lo que vamos a estar viendo en este pasaje. Porque Dios no quiere que lo ignoremos, quiere que pongamos mucha atención a esto. Dice en el capítulo 10, en el verso número 5, que Dios no se agradó de la mayoría de ellos, y lo voy a leer como dice. Si usted lo tiene ahí a la par, dice: sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios, y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Note lo que dice aquí. Había un pueblo grande que servía a Dios, mas sin embargo la mayoría de ellos no estaban agradando a Dios. Cosa que me recuerda ahora en la actualidad. Somos una multitud de hombres y mujeres que llenamos las congregaciones, pero no todos agradamos a Dios. Y si hablamos de todo el mundo entero, pues la mayoría de ellos no agradan a Dios. Para eso tenemos estos ejemplos. Dice que en aquel día quedaron tendidos todos en el desierto, la gran mayoría, o sea, murieron por causa de no agradar a Dios. Hoy en día, todos los días hay muertos por todo el país, por todas las ciudades, hay muertos a montones, y eso tenemos nosotros que tomarlo en cuenta. Es algo como si estuviera ocurriendo lo de aquel entonces. No agradaron a Dios. Lo vimos en otros versos pasados, y todo esto sucedió para que sea un ejemplo para todos nosotros, porque realmente eso es un ejemplo de lo que ocurrió para que no vuelva a ocurrir, pero todo lo contrario. Nosotros seguimos deshonrando, desagradando, desobedeciendo, no siéndole fiel a Dios, y las cosas siguen ocurriendo y ocurriendo y ocurriendo, y no van a parar si no agradamos a Dios. Todo está en eso. Hay que agradar a Dios. Todo lo pasado es un ejemplo para nosotros, para que nosotros no codiciemos lo malo y no estemos haciendo lo malo. Pero según lo que estamos viendo aún ahora en este día, en la actualidad, antier, ayer y hoy, es destrucción de gente que sale a nuestras calles a destruir edificios y hacer cosas malas. Eso no agrada a Dios. Debemos de agradar a Dios de otra manera. Por eso tenemos esos ejemplos. Cayeron 23,000 en un momento, en un instante, en un solo día. Y pues por la razón de que no hacemos lo que a Dios le agrada. Nos gusta hacer lo malo y no lo bueno. Ellos hicieron lo malo, nosotros hacemos lo malo. Cuando pasen 100 años, si es que el mundo sigue, la gente seguirá haciendo también lo malo. Desagradamos y seguirán desagradando a Dios. Cosa que Dios se va encargando poco a poco de la gente, queriéndonos salvar. Aquí nos da otros ejemplos. Mire, dice
El ejemplo que Dios o un consejo que Dios nos da a través del apóstol Pablo, él nos dice en el capítulo 10, en el verso número 7, dice, no sean idólatras. ¿Qué es lo que hay en el mundo? Mucha idolatría. Pero eso no es nuevo. Lo dice el mandamiento desde tiempos muy antiguos, y el primer mandamiento habla sobre la idolatría y dice que no tendremos otros dioses ajenos delante de Dios, no nos inclinaremos ni los honraremos, etcétera, ¿verdad? Pero mire, Pablo recuerda al pueblo de Israel en aquel entonces, es decir, predicando en las iglesias como en la iglesia de Corintios, y les dice, no sean idólatras. Idolatramos muchas cosas, el dinero, las casas, los carros. Tenemos muchos ídolos falsos por todos lugares. Esto no agrada a Dios, por eso es que dice que cayeron en el desierto tantas personas, ¿verdad? Porque desagradaron a Dios. Por esa razón Dios está molesto. ¿Qué hacía el pueblo? Pues eran idólatras y se sentaban, dice ahí el verso, a comer y a beber. Y luego se levantaban a jugar. Esa era la vida de ellos: comer, beber, jugar. Y vivían así desenfrenadamente. Y esto no agrada a Dios. ¿Qué estaba haciendo la gente? Desagradando a Dios. Dios tiene sus límites. Dios no puede estar nomás mirando a ver qué está pasando aquí sin hacer nada. Deja que ocurran todas estas cosas aquí en el planeta para llamarnos la atención, porque todo esto nos llama la atención y hay que poner atención a ver de qué manera cambiamos. También dice en el verso 8, dice a la gente, al pueblo, a la humanidad, a todo el mundo, dice, no cometan inmoralidad sexual. ¿Qué es lo que hacemos? Hacer lo contrario a lo que dice ese verso. Dios dice a través de su Espíritu Santo, no cometan adulterio, no cometan inmoralidad sexual, como lo hicieron en aquel entonces. Aquello que hicieron aquellos es un ejemplo para nosotros también. Y esto pues lo debiéramos de remediar, pero no lo remediamos. Seguimos fornicando, como lo dicen en otras Biblias, como en la Biblia de las Américas dice fornicar. Y fornicar quiere decir tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, o más bien sin casarse también, ¿verdad? Sin casarse. Y esto aplica a todos. Y eso es lo que quiere decir, no cometas inmoralidad sexual. Pero ¿qué hay en el mundo? Abundancia de todo esto. Por esa razón nos están ocurriendo las cosas que nos están ocurriendo, porque Dios nos está llamando la atención. Hay que vivir dándole a Él la gloria y la honra, agradándole a Él, y eso es lo que Dios quiere que hagamos. Por eso nos llama la atención. En aquel entonces muchos del pueblo cometieron la inmoralidad sexual, pero en un día cayeron o perecieron 23,000 por andar haciendo eso. Oiga, ¿cuánta gente estaba viviendo de esa manera? Inmoral. Ya sea que estuvieran casados o solteros, estaban teniendo relaciones sexuales sin casarse o estando casados. Y eso es inmoralidad contra Dios. Y eso quiere decir no agradar a Dios. Por eso es de que Dios trajo una peste matando a 23,000 de ellos en un instante. Y todo eso es malo. Dice el verso 9, tampoco pongamos a prueba al Señor, como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes.
probar a Dios es pecado. Eso no agrada al Señor también. Por eso que Dios les mandó una peste de serpientes. Y las serpientes los mordieron y murieron muchos a causa de esas mordeduras envenenadas de estas serpientes. Pero todo ¿por qué? Porque quisieron probar a Dios y no, eso no es agradar a Dios. Hay que agradar a Dios. Agradarlo de corazón, servirle, no desagradarlo. ¿Qué creen que opina Dios con lo que está ocurriendo en nuestros días por las calles? Haciendo protestas violentas. Esto no agrada a Dios, no agrada a los pacíficos, no agrada a la humanidad. Por favor, agrademos a Dios, tengamos temor de Dios y busquemos la solución en Dios. Solo Dios es justo y solo Dios es justiciero. El hombre siempre será injusto. Somos pecadores por naturaleza, pero tenemos que aprender a vivir y soportarnos el uno al otro. Hay que buscar a Dios. Él es la solución al problema del ser humano. Por esa razón, siguen muriendo más y van a seguir muriendo más si no seguimos agradando a Dios. ¿Quieres vivir más días en esta tierra? Agrada a Dios. ¿Quieres vivir por toda la eternidad en la casa del Padre? Agrada a Dios. Amén. Mire lo que ocurrió, y esto lo hablamos, pero aquí nos lo recuerda en esta carta a los Corintios. No murmuren contra Dios, como lo hicieron algunos, y sucumbieron a manos del ángel destructor. Como seres humanos nos atrevemos hasta a murmurar contra Dios. Si Dios es amor, si Dios es bello, paciente, clemente, ¿por qué deja que estas cosas ocurran? Todo lo que ocurre es por nuestra culpa. Porque nosotros no estamos agradando a Dios. Debemos de agradarlo con todo el corazón. Y velar por nuestras almas, porque estamos de pasada. Y se nos puede acortar la vida en cualquier momento. Dice el verso aquí 11, que todo eso le sucedió para ser ejemplo para nosotros y quedó escrito aquí en la Biblia para advertencia nuestra. Fíjese lo que dice. Pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Todo eso que ha pasado fue realmente una advertencia para nosotros y quedó escrito aquí en la Biblia para nosotros, para que nosotros veamos que el fin de los tiempos está cerca. Y estamos al fin de los tiempos porque estamos regresando a toda esa rebeldía, esa maldad, ese pecado, esa deshonra a nuestro Dios. Sí, la Biblia tiene razón. Esto fue un ejemplo. Y es cabalmente lo que está sucediendo ahora. Debemos de agradar a Dios. Es una parte muy importante. Agradar a Dios significa hacer su voluntad. Hacer lo que a Él le gusta, lo que a Él le place. Hacer lo bueno. Ser humildes, sencillos, sumisos, obedientes a nuestras autoridades y dejar que ellas hagan justicia, no tomar la justicia por nuestras propias manos. No por uno habrán de ser todos los policías muertos o pecadores. Como Moisés intercedió por el pueblo, dijo, no por uno acabarás con toda la congregación. Y Dios dijo, no. Así también, dejemos esto en las manos de las autoridades. Dejemos que ellas hagan las cosas, pero
lo que más nos concierne a nosotros es agradar a Dios, agradar al Señor Jesucristo y hacer su voluntad. Le leo 1 Corintios 10:14. Por tanto, mire, la vuelve a recomendar Pablo otra vez aquí. Mis queridos hermanos, huyan de la idolatría. Huyan de la idolatría. Qué importante las palabras que nos enseña aquí. ¿Por qué? Porque vivimos en medio de un mundo idólatra. Y solo hay un Dios, justiciero y verdadero. Un Dios que habita toda la redondez de la tierra. Un Dios que permite que el hombre salga fuera de la atmósfera y vaya al espacio y viva allá por meses. Dios no permite eso. Ya saben que acaba de ir la nave llamada Dragón, que próximamente en el futuro llevará personas al espacio. Yo le digo algo, crea, agrade a Dios y no vamos a necesitar ninguna nave. Él nos va a llevar al espacio infinito y vamos a vivir con Él por toda la eternidad. Pero tenemos que agradar a Dios. Si desagradamos a Dios, nunca llegaremos a su casa. Por eso que la recomendación sigue siendo la misma. En aquel entonces algunos no agradaron a Dios y perecieron. Lo mismo ahora. Todos los que no agrademos a Dios vamos a perecer. Con estas palabras yo le invito a que agrademos a Dios y que recordemos cómo podemos agradarlo. La primera cosa que hay que hacer es invitar al maestro de Galilea al corazón. ¿Por qué no lo invitas? Para comenzar a agradar a Dios, para que Él te dé la paz, una paz verdadera que abunda, que te quite el temor y que te sane de la enfermedad. Y que nos des esperanza de traspasar esas nubes y ir al espacio infinito y ir a su morada eterna que Él ofrece. Te invito a leer allá en Romanos capítulo 10 en el verso número 8, donde dice, ¿mas qué dice la palabra? En tu boca está la solución. Dice que tienes que hablarle a Él. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¿Quieres confesarle? Vamos a orar juntos. Dile, Señor Jesús, reconozco que te he desagradado toda mi vida. Puras cosas desagradables he cometido y me arrepiento. Te pido que me perdones y que en este día vengas a mi corazón. Te invito para que entres a Él y me laves de todo pecado. Te confieso como mi Señor y mi Salvador. Quiero ser tu hijo, hacer tu voluntad, obedecerte y agradarte todos los días de mi vida que me quedan aquí en esta tierra. Ayúdame a vivir para ti. Ayúdame a congregarme, a leer la Biblia y a bautizarme y a tener hermanos y hermanas en Cristo. Que juntos prediquemos tu palabra donde quiera que vayamos. Tú eres mi Señor y mi Dios. Te recibo en el nombre de Jesús. Amén. Probablemente usted ahora se sienta diferente. Es muy importante porque Cristo ha entrado a su vida.
pronto busque estos pasajes en la Biblia y empápese de ellos. Y deje que Él sea su Señor de aquí en adelante. En el nombre de Jesús. Siga orando por esta nación. Siga orando por nuestro presidente. Siga orando por todos los que componen la Cámara de la Justicia, para que obren para la gloria de Dios. Así que Dios le bendiga. Nos vemos en el próximo video. Que Dios le bendiga.